Bueno, como acaban de ver ustedes, he presentado la candidatura para las elecciones a rector con mucha ilusión y pensando, bueno, que en mi trayectoria profesional pues llega un momento en la vida que puedo servir a la universidad. Ahora en esta gestión, la gestión última, que creo que para cualquier catedrático de universidad pues es ideal, dentro de los 16 años de servicio que llevo en la gestión de la universidad, con los 30 años completos como docente investigador. Me presento con un grupo plural, con un grupo que hemos estado trabajando 2 años en un programa que lo recibirán ustedes al final de mes. Un programa ambicioso, un programa en el que trata sobre todo 2 aspectos: de que la universidad ocupe el puesto que le corresponde, que ocupe el prestigio que nunca debió perder, y sobre todo que tengamos también una seguridad jurídica y que haya menos conflictividad. Me presento también con el propósito de tener unas relaciones con el Principado pues excelentes, para tratar, por una parte, de que los nuevos grados y posgrados, que es el reto que en la universidad en los últimos 50 años es el mayor que ha podido tener, pues lo podamos abordar con éxitos, con garantías, para que Asturias de alguna manera pues también pueda salir beneficiada y pueda ser como motor también económico en nuestra región todo lo que haga la universidad. Tendremos que trabajar mucho y bien en este aspecto para tratar, como decía antes, de conseguir que nuestra universidad sea de las primeras del país. Me presento también con una campaña sosegada, con un trabajo detrás, como decía al principio, ya muy hecho, en el que han colaborado, como decía, muchísimas personas, y ese bagaje pues me va a permitir indudablemente abordar con serenidad esta campaña, que espero y que todos los candidatos hablemos de proyectos y no de otra cosa, hablemos de la universidad y no de otra cosa, y hablemos sobre todo de empleabilidad, sobre todo en los estudiantes, para los estudiantes de los últimos cursos, que yo creo que es fundamental. En el programa también se abordan temas importantísimos como crear una plantilla de investigadores. Se habla también de temas importantes como hacer investigación aplicada para crear empresas, porque esto yo creo que también sería fundamental para, como os decía antes, que nuestra región despegue. Tenemos que tener, como decía antes, unas excelentes relaciones también con la empresa, para que de alguna manera confíen en nosotros, se nos den más proyectos y sirvan también como mecenado. Yo creo que estas son las grandes líneas del programa, junto con tener también un servicio de informática, redes y comunicaciones fuertes, y luchar indudablemente por todos los colectivos con la carrera profesional. Muchas gracias.